Hola, ¿qué tal? Para los que me ven desde YouTube, estoy en un en vivo en TikTok. Vamos a esperar que se una un poco más de gente y comenzamos. El día de hoy vamos a analizar una sentencia penal. Entonces, es de un asunto real. Ya se va uniendo un poco más de gente. Entonces, vamos comenzando. Básicamente lo que vamos a revisar hoy es una sentencia real. Ya algunos en vivo han visto que he hablado sobre temas de derecho civil, familiar, penal y me han pedido que también analicemos sentencias reales para que sepan qué es lo que se tiene que leer, qué no, qué es lo importante. Entonces, comenzamos. Es una sentencia real de un asunto que ocurrió en Irapuato. Es de febrero de este año la sentencia. Y pues aquí precisamente vamos a ver ciertos datos que están con asterisco, que significa que pues los datos están reservados. Los nombres de las personas, domicilios y ciertos datos personales se van a mantener confidenciales. Entonces comenzamos revisando el tipo de delito que vamos a analizar. Eh, Va a ser una sentencia sobre homicidio calificado en grado de tentativa y homicidio calificado. Entonces, para los que hayan estado en otros en vivos, ya sabrán a qué se refiere la tentativa. Para los que no, les explico. Eh, el homicidio es el delito de privar de la vida a otra persona. El sujeto activo es quien realiza la conducta para privar de la vida al sujeto pasivo. El hecho de que sea calificado significa que hay algunos elementos que agravan el delito. Y el tema de la tentativa es cuando una persona intenta cometer un delito, comienza la ejecución y por una razón ajena al sujeto activo no se puede llevar a cabo. Eso es muy diferente a cuando una persona comienza a desplegar una conducta delictiva y se arrepiente. Aquí en este caso vamos a ver por qué hay tentativa y por qué el otro es homicidio calificado. Entonces, primero hay un homicidio en grado de tentativa en contra del sujeto pasivo al que le vamos a decir 1. Y el homicidio calificado en donde la persona sí perdió la vida, le vamos a llamar sujeto pasivo 2. Y al inculpado, es decir, al sujeto activo a quien desplegó la conducta, le vamos a llamar así, inculpado. Entonces, comenzamos aquí. Primero, el acusado rindió primero una declaración el 19 de junio de 2023. Su nombre completo obviamente está reservado. El sujeto activo es de 50 años de edad. Nació en el 72. Es empleado. Aquí vienen datos confidenciales. Luego de ahí, básicamente nos resume el juez que lo que va a analizar es precisamente si el inculpado efectivamente, eh, la fiscalía puede demostrar la participación del inculpado y por lo tanto declararlo culpable, o si en su caso la fiscalía no acredita la comisión del delito, o si la defensa demuestra que el acusado no fue quien desplegó la conducta, entonces tendrá que emitir una sentencia donde determine que la persona es inocente. Vamos analizando la sentencia parte por parte, vamos a ver si en este caso el acusado es inocente o acaba como culpable. Y en su caso vamos a ver si acaba condenado por un delito o por dos. Entonces, primero el considerando es un resumen de lo que fue ocurriendo en el asunto. Primero nos dice el juez que el juzgado resultó competente por territorio, materia y grado. Territorio, en el caso que nos ocupa, es porque el delito se cometió en el territorio del cual el juez es competente. La materia se refiere a que el juez es de materia penal y el caso que nos ocupa es un delito, por lo tanto penal. Y el grado se refiere a que hay juzgados de primera instancia y juzgados de apelación. En este caso, el juzgado de primera instancia es el que conoce del asunto y si la persona se inconforma con la sentencia, se irá a un grado superior. Entonces seguimos analizando. Aquí luego nos presenta una tesis aislada en donde señala cómo deben ser las resoluciones en materia penal. Y pues bueno, vamos ahora sí a analizar como tal las pruebas que hay en este asunto.
Vamos a analizar las pruebas y de ahí, ya que vayamos haciendo el análisis, vamos a ir viendo si la fiscalía hizo bien su trabajo, si la defensa hizo bien su trabajo, y en su caso, con las mismas pruebas que nos vaya señalando el juez, vamos a poder ir determinando si la persona efectivamente desplegó la conducta criminal o no. Entonces, comenzamos con la primera prueba. Igual, para los que se van uniendo, el día de hoy no va a ser de asesoría. Si quieren hacer comentarios o preguntas que sean en relación con la sentencia que estamos viendo, por favor. Si quieren hacer algún comentario o algo que vean dentro de la sentencia que vamos a analizar, perdón, se me detuvo un poco. Si quieren analizar como tal algo relacionado a la sentencia, lo pueden comentar. Entonces comenzamos. Inspección ministerial. Aquí el agente del Ministerio Público se constituyó en el lugar tal, dando fe de la calle y colindancias. Entonces, la inspección ministerial es cuando directamente el Ministerio Público por sí mismo o a través de la policía ministerial revisan un lugar. Luego, declaró un denunciante y un ofendido. Entonces vamos a ver qué denunciaron. Dicen que se escuchó una persona del sexo masculino que comenzó a insultar, que me la vas a pagar, que llegó una persona muy agresiva, se comenzaron aparentemente a pelear. Ok, primero básicamente el primer testigo nos dice que hubo aparentemente una provocación. Llegó un individuo a provocar a otro. Vamos a ver una segunda declaración en donde dice que, ok, el segundo testigo refiere lo mismo y dice que después de esa agresión atropellaron a una persona. Entonces, ya vamos más o menos entendiendo la línea, en donde primero aparentemente un sujeto activo llegó, empezó a armarse de palabras, empezó a provocar y de tal manera escaló la situación que aparentemente el sujeto activo atropelló al sujeto pasivo. Luego hay una tercera declaración. Ok, este testigo lo que afirma es que eh, se percató de que estaban agrediendo a una persona, que se metió para ayudarlo, pero que aparentemente intentó como ayudar a la víctima, pero no pudo hacer nada porque la persona que estaba molesta acabó atropellando a la víctima. Luego hay otro testigo. Ok, dice que vio a dos personas discutiendo. Dice que comenzó a ver que se pelearon a golpes, que se escuchó un golpe cerca, gritos de la gente. Ok, él lo que dice es que eh, él escuchó que una camioneta arrancó muy rápido y vio a una persona tirada en el suelo. Y pues él puede identificar a la persona, porque dice que ya lo había visto antes y que ahora sabe que la persona atropellada pues había fallecido. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, ya en una sentencia que habíamos analizado, el juez y el abogado pueden saber si los testigos son reales o no. No sé si algunos ya hayan estado en otro en vivo, lo repito. Hay ocasiones en donde los testigos repiten las cosas tal cual. Cuando varios testigos dicen exactamente lo mismo, son testigos falsos, son testigos preparados. Aquí estamos viendo testigos reales. ¿Por qué? Si se fijan, un testigo comentó que vio cuando un sujeto se acercó a otro a comenzar a armar pelea. Otro testigo lo que refiere es precisamente que vio que cómo avanzó esa pelea, que esa pelea comenzó siendo verbal y terminó con un sujeto activo atropellando a un sujeto pasivo.
Y aquí tenemos un tercer testigo que él no vio cuando estaba la pelea, pero vio a una persona que le dijo, oye, te encargo aquí algo. Luego vio que esa persona se alejó, luego escuchó que había una pelea y cuando se acercó vio que una camioneta arrancó y que pudo ver que la persona que antes había hablado con este testigo era la persona que estaba huyendo. Entonces, aquí lo que estamos dándonos cuenta es que los testigos son reales, porque en un mismo evento vamos a poner atención en cosas diferentes. Es muy raro que todos vayamos a estar centrando la vista al mismo lugar. Todos como personas tenemos nuestras ocupaciones, vamos con una persona, vamos solos, pero normalmente, aunque haya un choque, normalmente volteamos en momentos diferentes. Habrá personas que ven una parte de la historia, otras ven otra parte, como está ocurriendo aquí. Entonces, aquí dentro de lo que llevamos analizado, vamos viendo que aparentemente los testigos sí son reales y coinciden y sobre todo nos demuestran que cada uno vio partes diferentes de la historia. Uno vio el principio de la pelea, otro vio cómo esa pelea escaló y otro vio la huida y pudo identificar al agresor. Entonces vamos a seguir avanzando. Hay una inspección ministerial de un CD. No dice aquí el juez que contiene ese CD, simplemente la gente del Ministerio Público dio fe de tener a la vista un CD. ¿Qué contiene? Vamos a ver si más adelante lo señalan. Luego hay una ampliación de declaración. La ampliación de declaración, ¿qué significa? La víctima o el ofendido presentan primero una declaración y es muy común que acudimos al Ministerio Público, después nos retiramos y ya que nos retiramos decimos, híjole, se me olvidó decirle al Ministerio Público esto, o nos vamos acordando de ciertas cuestiones, por eso se amplía la declaración. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un conflicto con un vecino, entonces un día pues salimos de la casa y nos empezamos a armar de palabras, vamos y denunciamos, y ya después de denunciar, regresamos a nuestra casa y otro vecino nos dice, oiga, qué bueno que no le pasó nada. Decimos, ¿por qué? Es que el otro vecino traía un cuchillo. Ay, no me di cuenta. Entonces, en ese caso, podemos pedirle al Ministerio Público una oportunidad de ampliar la declaración, que significa que omitimos ciertas cuestiones, ya sea por falta de memoria o porque no teníamos conocimiento de ciertos datos, pero que después tenemos más información. En ese caso opera la ampliación de declaración. Entonces, aquí hay una ampliación de declaración en donde también vamos a referir una cosa es la víctima y otra cuestión es el ofendido. Aquí estamos hablando de una tentativa de homicidio. El sujeto activo intentó matar a una persona. Esa persona es la víctima. Mientras que a otra persona sí la atropelló y la mató. Entonces, la víctima no puede denunciar porque ya está muerto. No va a usar la ouija, no va a usar algún elemento ahí esotérico para aparecerse ante el Ministerio Público. Entonces, en este caso, cuando la víctima fallece, hay un ofendido, que normalmente es la familia, quienes van a decir que, digamos que son una especie de víctimas indirectas, diciendo, murió mi familiar y yo lo represento. Entonces, esa es la diferencia entre víctima y ofendido, tal como se escribe aquí. Entonces, aquí básicamente refirieron más datos respecto de la camioneta que conducía el agresor. Luego de ahí el juez lo que nos dice es que analizando todas las pruebas en conjunto es suficiente para acreditar que se cometió un delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de una persona. Y que después atropelló a otra persona y a esa otra sí la privó de la vida. Entonces, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que es un resumen de cómo ocurrieron los hechos. Aquí lo que el juez hace es una reconstrucción. El juez dice, un testigo me dijo una cosa, segundo testigo me dijo otra cosa, tercer testigo me dijo otra, en las declaraciones yo veo esto, y el juez reconstruye la historia conforme a las pruebas.
Por eso es que en materia penal lo que va a regir es la verdad legal, lo que se pueda demostrar. Entonces, en el caso que nos ocupa, estamos viendo que efectivamente está demostrado que hubo un problema. Una persona identifica al agresor, otra persona escuchó un fuerte golpe y gritos, y pues esa persona que escuchó los gritos al voltear, pues vio que una persona estaba herida y otra persona ya estaba tirada en el suelo. Entonces la persona que estaba tirada en el suelo posteriormente falleció. Entonces, ok, inclusive dice el juez que aparentemente de los dichos de los testigos y de los declarantes, aparentemente el, aparentemente, o sea, bueno, no aparentemente, sí hubo una agresión, y pues en un caso intentó atropellar a una persona, pero no le privó de la vida, pero sí hubo una tentativa. ¿Por qué? Porque el agresor intentó atropellar a dos personas. A una sí la mató y a otra la intentó atropellar, pero se fue. Entonces, es precisamente esto la tentativa, en donde el sujeto activo comienza a desplegar su conducta, pero posteriormente, en algún punto, ya sea que se arrepiente, bueno, perdón, no, en el caso de la tentativa es que comienza a desplegar su conducta, no se arrepiente y por alguna cuestión ajena a la voluntad del sujeto activo, no se pudo llevar a cabo la consecuencia que esperaba el sujeto. Es decir, aquí el agresor quería matar a dos personas, a una sí la consiguió matar y a otra la intentó matar, pero como huyó, ya no supo que no había fallecido. Entonces, algo muy diferente hubiera sido que el agresor comenzara a aventarle la camioneta y que se arrepintiera. Si se hubiera arrepentido, ahí no estaríamos hablando de tentativa, porque cuando hay un arrepentimiento, estamos hablando de que ya no se le puede sancionar al sujeto activo porque detuvo su propia conducta. Pero aquí en este caso no. Aquí en este caso podríamos decir, ok, es que uno sí murió y otro no. Sí, hubo uno que no murió, pero el sujeto activo intentó matarlo. Entonces seguimos analizando el asunto. De aquí vuelve a describir los datos de los testigos que ya hemos revisado. Dice que los testimonios fueron certeros, coincidentes y que por lo tanto lo que buscaba el sujeto activo era consumar el homicidio. Efectivamente, si una persona conduce una camioneta directamente hacia dos personas, la intención es clara, los quiere matar. No hay manera en que digamos, ok, es que fue accidental, es que no los vio. Aquí en este caso tenemos que había una pelea, el agresor se enojó y les arrojó la camioneta. Entonces, por eso está diciendo el juez que en este caso hay una clara intención. Entonces, si una persona no falleció es porque dice que por astucia logró brincar, pero el sujeto activo quería matar a los dos. Entonces, pues ahí el juez nos está diciendo que precisamente hay una conducta, hay una privación de la vida, que inclusive respecto a la persona a la que se privó de la vida, pues inclusive posteriormente se analizó el cuerpo, el cadáver. Entonces también se le hizo la necropsia, se hizo la inspección ministerial en el lugar de los hechos, luego viene lo de los testigos, y pues bueno, aquí podemos ver claramente para dónde va la sentencia, en donde pues parecerá muy claro que se va a determinar la culpabilidad del sujeto activo. Entonces seguimos analizando, viene a ser básicamente lo mismo. Aquí precisamente lo que dice es que para que se acredite el homicidio, el código nos señala que es privar de la vida a otro. Entonces, un elemento esencial es
que el Ministerio Público debe demostrar que una persona perdió la vida. Entonces, por eso aquí le está analizando las pruebas en donde dice que efectivamente el Ministerio Público demostró que hubo un fallecimiento, tanto con testigos como con el análisis del cadáver. Entonces, si ya analizaron un cuerpo humano y el perito dice que determina que esta persona ya falleció e inclusive determina por qué falleció, pues ya hay una privación de la vida. Entonces, luego de ahí nos habla de que perfectamente se puede determinar quién es el sujeto activo, quién desplegó la conducta. Entonces, pues ya de ahí seguramente va a llegar a una sentencia condenatoria. Vamos a seguir avanzando. Ok, aquí lo que vemos es que en el asunto que nos ocupa aparentemente la defensa no fue una defensa pasiva, no fue una defensa activa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Campos. Aquí vemos una defensa pasiva en donde dice que la defensa no controvertió aparentemente ninguna de las declaraciones y por lo tanto condena, se emite una sentencia condenatoria. Entonces ya después de ahí va a individualizar la pena, va a condenar a la persona a 37 años y 6 meses de prisión. Entonces, también viene una reparación del daño. Bueno, pero primero vienen multas por la conducta y luego la reparación del daño. Entonces la reparación del daño viene por 43,000 pesos. Y pues bueno, ahí termina el asunto. Entonces, analizando este asunto penal, lo que yo puedo ver desde un punto de vista legal es que aquí vemos una defensa que realmente no ni metió las manos. Entonces, yo estando en este caso como defensa, lo que hubiera optado hubiera sido por un procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Entendemos que primero el Ministerio Público realiza una investigación. Una vez que considera que tiene elementos, formula imputación. ¿Qué significa que formula imputación? Que le dice al acusado, te acuso de haber cometido esta conducta. Y ahí la defensa decide si el acusado quiere declarar, si no quiere declarar, si quiere presentar sus medios de prueba, y posteriormente el juez va a determinar si vincula proceso o no. Vincular a proceso significa que el juez considera que hay elementos suficientes para cuando menos tener cierta certeza de que la persona acusada pudo haber cometido la conducta. Entonces, vincular a proceso significa vas a estar sometido a un juicio. Después de ahí, hay una investigación complementaria y viene una fase intermedia. Entonces, en este caso, viendo que las pruebas eran demasiado contundentes contra el acusado, yo lo que hubiera preferido como defensor era un procedimiento abreviado. Entonces, tenemos casos en donde hay abogados que no están ya especializados en el nuevo sistema y quieren pelearlo todo. Aquí lo que vemos, la consecuencia de que no se haya llegado a un procedimiento abreviado es precisamente haber llegado a una sentencia de 37 años, 6 meses de prisión. Y las pruebas eran contundentes. Había un cadáver, una persona sobrevivió, entonces la persona que sobrevivió perfectamente podía identificar a su agresor, tanto así que los testigos son coincidentes en que hubo una pelea previa. Luego, hubo testigos, unos testigos vieron cuando comenzó la pelea, otro testigo vio cómo esa pelea escaló y otro testigo vio la huida y pudo identificar a la persona. Yo aquí como defensor no veía elemento alguno para defender al acusado. Yo, analizando el asunto, lo que hubiera elegido es un procedimiento abreviado, en donde el acusado reconoce su culpabilidad y renuncia a un juicio. Vemos aquí, en este asunto, todas las pruebas que se presentaron son de fiscalía. No vimos una sola prueba que haya presentado la defensa. Entonces, lo más adecuado en este caso hubiera sido un procedimiento abreviado para intentar reducir la sentencia, diciendo, el acusado reconoce su culpabilidad y
precisamente la defensa entra a una negociación con la fiscalía para decir, a ver, mira, si tú vas a pelear por 37 años, ¿qué tal si él confiesa su responsabilidad y a lo mejor va a depender de muchos factores, ¿no? ¿Sabes qué? Nada más 18 años, 20 años, dependiendo como tal el delito en específico y ciertas circunstancias, ¿no? Y es como una estira y afloja también entre fiscalía y defensa. Entonces, pero cualquier reducción es buena. Y pues sí, claro, sí, claramente es lo que estoy diciendo. A ver, y también, si, siendo defensor de este asunto, hablas con el cliente y le dices, ok, ¿sabes qué? Tú sabes que lo hiciste. Te vieron personas. Uno de los que intentaste atropellar a dos personas, uno sobrevivió. ¿Crees que el que sobrevivió no te va a identificar? Entonces, era aquí muy claro que el asunto iba para sentencia condenatoria. Pero bueno, ya analizamos el caso real y hay ocasiones en donde hay que saber cuándo pelear y cuándo no. Entonces, aquí vemos un caso en donde no debió de haberse peleado. Entonces, definitivamente no. Entonces, ya con eso terminamos este asunto. Era muy claro, o sea, el sujeto activo comienza a discutir con unas personas, luego se sube a una camioneta, arranca y les avienta la camioneta. Había testigos, una de las víctimas sobrevivió, entonces no había para dónde hacerse. Y también la defensa no tenía manera de haber intentado argumentar que fue un accidente o que se confundió o que intentó huir, porque tal como el juez lo dice, si discutiste y después prende la camioneta y la arrancas directamente hacia donde están las personas con las que discutiste, es obvio que intentabas matarlas. No hay de otra. No hay de que solo intentabas asustarlas. Porque otra cosa hubiera sido que, ok, te peleaste con estas personas, les aventaste la camioneta e intentaste bordearlos, pero uno brincó enfrente de ti y lo atropellaste. Aquí es directo el impacto. Entonces, pues bueno, aquí vemos un caso en donde claramente no había por qué haber peleado el asunto, pero pues se llegó hasta sentencia condenatoria. Entonces, pues así terminamos como tal con este tema. Y a ver, déjenme checar a ver si se puede ver. Ah, sí, ahí está. A ver. Igual, ya nada más para terminar, algunos me habían preguntado también que en dónde checaba las sentencias. Y aquí en lo que es el estado de Guanajuato, tenemos una página en donde hay sentencias públicas. Hay sentencias públicas en materia civil, familiar, mercantil, penal, laboral. Entonces, ya igual me pueden escribir aquí en TikTok o en su caso en el grupo de Telegram si después quieren que analicemos alguna otra sentencia. Este, y a ver, ¿qué me comenta Campos? Dice Lick, si el abogado fuera muy bueno, podría intentar hacer dudar a los testigos, haciéndolos dudar. Sí, de hecho yo aquí no entiendo la estrategia del abogado. En primer lugar, tuvo la oportunidad de haber optado por el procedimiento abreviado. Si no lo hizo es porque el abogado creía que pudo haber intentado, digamos que salvar a su representado. Pero en este caso vemos que no metió ni las manos. Entonces, a lo mejor, pensando en el asunto, híjole, yo a lo mejor no, en este caso veo difícil hacer dudar a los testigos. ¿Sabe por qué? Porque ya había una discusión y sobre todo porque una de las víctimas sobrevivió. Yo pienso que el abogado podría haber intentado hacer dudar a los testigos si a lo mejor las dos víctimas hubieran, o sea, si el sujeto activo hubiera atropellado y privado de la vida a las dos víctimas. Ahí sí, a lo mejor podría haber huido y pues quién te va a identificar, a lo mejor los testigos nada más vieron una camioneta, no sabían quién fue, pero aquí vemos un primer testigo que comenzó viendo una pelea, un segundo testigo que vio cómo esa pelea escaló, pero hubo un tercer testigo que identificó y que habló directamente con el sujeto activo en una gasolinera y después vio cómo ese sujeto activo estaba escapando. Entonces, con este tercer testigo, yo creo que no había manera de hacer dudar a los testigos. ¿Por qué? Porque uno de los testigos claramente lo identificó.
uno de los testigos dijo, es que yo hablé con el acusado, estuvimos hablando y yo vi que él se alejó, que después ese testigo no vio lo que ocurrió, solamente vio cuando ya había un problemón y vio huir al sujeto con el que hacía unos minutos había platicado. Entonces, de acuerdo con esta información, yo no veo manera en que la defensa pudo haber defendido al acusado, ¿eh? No veo para nada no veo para nada esta cuestión, de que pudo haber desplegado alguna defensa activa. Yo creo que lo único óptimo hubiera sido el procedimiento abreviado. Creo que no hubiera servido para nada cualquier otro tipo de defensa. Entonces, a ver, vamos a ver. mm, Vamos a ver si encontramos alguna sentencia de una ciudad un poco más grande. Vamos a ponerle León. Vamos a ver si encontramos alguna sentencia condenatoria ahora del delito de abuso de autoridad. O, a ver, ¿cuál otra habrá? Vamos a ver, abuso de autoridad. No, no tenemos sentencia. A ver, vamos a seguir buscando algún otro delito interesante. No hay. A ver, vamos a ponerle un poco más de tiempo. No. Mm, no tenemos. A ver, vamos a buscar algún otro. Ok, a ver. Ah, caray. Mm, ok, a ver, vamos a analizar nada más una última sentencia, ahora de fraude procesal. Vamos a irnos directamente a los hechos, a ver qué pasó aquí en este asunto. Dice que el acusado, es decir, el sujeto activo, quien desplegó la conducta criminal, realizó trámites para cobrar un documento, pero resulta que el documento era falso. Y se presentó ya, aparentemente presentó un documento con una firma que era falsa. Entonces, eso es fraude procesal. Vamos a ver qué más dice. Ok, mandaron llamar al acusado, el acusado se reservó su derecho a declarar. Todo esto fue derivado de un cobro de un pagaré. Básicamente aquí sí vemos una defensa un poco más activa. Lo que la defensa está diciendo es, ok, aparentemente sí había ahí una firma que era falsa, pero no se llegó a una sentencia favorable. Dice que al final, en el asunto del pagaré, pues el juez, al ver que la firma no era real, absolvió al condenado. Entonces vamos a ver qué más dice el juez para llevarnos este asunto un poco más rápido.
Ok, aquí lo que nos está diciendo el juez es que este delito lo que busca evitar es precisamente que se afecte la procuración de justicia, porque debemos acudir ante juez diciendo la verdad y presentando documentos reales. Entonces aquí lo que la conducta típica castiga es el que una persona presente información falsa. Ok, aquí el juez nos analiza el delito. Hay una conducta de una alteración, falsificación o simulación. Luego el sujeto activo acudió ante una autoridad y luego hubo un resultado consistente en una resolución. Había una finalidad de obtener un beneficio. Entonces vamos a ver qué más. En el asunto mercantil se presentó un dictamen pericial en documentoscopía en donde el perito determinó que la firma era falsa. Ajá, no resume el dictamen pericial. Ok. Y aparentemente, ok, viendo la historia, eh, el sujeto activo tiene un pagaré, supuestamente firmado por, vamos a decirle, Pedro. Pero dentro del juicio se demuestra que ese pagaré nunca lo firmó Pedro, que esa firma es falsa. Entonces, dentro del juicio, el, el acusado contrató un abogado para que cobrara el pagaré, hizo un endoso en procuración, que significa que el que tiene el endoso en procuración simplemente lo que hace es precisamente intentar cobrar ese pagaré, pero que el dueño del pagaré sigue siendo la persona original a quien se le debe cubrir ese pagaré. Entonces, ya una vez que se había demostrado en el juicio que la firma era falsa, se le mandó llamar al dueño del pagaré para decirle, a ver, haz pruebas de escritura para ver si la firma falsa coincide con tu tipo de letra, para ver si tú fuiste quien hizo la firma falsa, pero pues el acusado se negó a realizarse esa prueba. Ok, luego por ahí el acusado intentó decir que nunca había contratado al abogado, que nunca había ido a juicio. Ok, ¿qué tal? Saludos, PPP. Vamos a seguir viendo ya para terminar con esto. Es decir, se fingió el documento. Ajá. Ok, aquí lo que dice el juez es que la conducta de fraude procesal, en este caso que nos ocupa, lo que va a castigar es si la persona intentó iniciar un juicio a sabiendas de que el pagaré, que era la base del juicio, o sea, la prueba fundamental, contenía una firma falsa. Entonces aquí el juez va a analizar el asunto, el de fraude procesal. Hijos,
y aparentemente el pagaré no tenía cualquier suma, ¿eh? Era un pagaré por 5 millones de pesos. Estamos viendo que al sujeto activo se le ocurrió hacer un pagaré por 5 millones de pesos y poner una firma falsa. Entonces vamos a seguir a ver. Claro, aquí dice que hubo un aprovechamiento, vamos a ver qué más. Ok, aquí básicamente declararon tanto el acusado, o sea, digamos que el dueño del pagaré empezó a contradecirse, empezó a decir que nunca había contratado al abogado, que no lo conocía. Y a su vez el abogado también declaró, dijo, a ver, a mí me dieron un pagaré y yo solamente fui a cobrarlo. Dice, el dueño del pagaré es el otro. Entonces dice, sí, exactamente, sí, exactamente, sí, exactamente. Inclusive hasta para darle vista al SAT, aquí lo que nos dice el juez es que primero hubo un juicio mercantil. El juez aquí es penal. Entonces el juez no se va a meter a ese tema de la deuda. Eso lo verán en el otro juicio. Y en el otro juicio, nada más este juez penal lo que nos dice es que el problema fue que cuando el demandado contestó la demanda, lo que dijo es, esa firma no es mía. Y no se metió nada más. Pero, pues aquí, en lo penal, lo que el juez dice es que hubo un fraude. Bueno, está analizando si hubo un fraude procesal. Entonces, aún, efectivamente, como usted lo comenta, Campos, suponiendo sin conceder, en un caso diferente, que el demandado dijera, ok, puede que sí sea mi firma, y en caso de que sí, pedir que se le dé vista al SAT para que demostrara cómo obtuvo esos 5 millones. O sea, claramente conforme a la ley de para prevenir y erradicar todo el tema de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se señala ciertas cantidades de negociaciones en donde ya se le tiene que dar aviso a Hacienda y justificar los ingresos, de dónde se obtuvo y todo, ¿no? Pero pues bueno, aquí en este caso, híjole, es un caso muy exagerado. Vamos a seguir viendo a ver qué más dice. Aquí, como les digo, el dueño del pagaré de repente se empezó a hacer el loco, empezó a decir que no era cierto, que él nunca le pasó el pagaré al abogado, pero que se analizaron documentos que había firmado el acusado, se vio cómo firmaba él y dicen, ok, la firma del acusado sí coincide con la firma del endoso. Dice el juez, a ver, dices que no conoces al abogado que presentó la demanda, pero entonces, ¿por qué tu firma aparece en el pagaré? Entonces, ok, seguimos analizando ya para terminar rápido con esto. Aquí está acreditado que el acusado falseó el documento y efectivamente dice el juez que sí hubo una conducta de fraude procesal. Ok, aparentemente hubo dos acusados, precisamente acusaron tanto al dueño del pagaré como al abogado que cobró ese pagaré. Por eso es que también uno como abogado, siempre que a mí me pasan un pagaré, primero siempre les digo, a ver, vamos a checar la firma, preséntame una copia del INE, porque de otra manera, eh, fíjense, aquí hasta el abogado estuvo a punto de irse hasta prisión, ¿eh? Vamos a ver qué más dice. Aquí va a emitir una sentencia. Vamos a seguir viendo ya analizamos lo demás, vamos a ver qué más, hasta dónde llega la sentencia. Ok, sí, al dueño del pagaré lo condenan a 4 años, 3 meses de prisión.
Ok, luego también ahí le pusieron una multa de 2,100 pesos. Años de prisión, dice que al dueño del pagaré, al que le acusan de haber hecho la firma falsa, lo condenaron a, ay, por acá venía, fueron 4 años. 4 años, 3 meses de prisión. 4 años, 3 meses. Entonces vamos a ver qué más dice. Ajá, resuelve. Ujú. Lo condenaron a 4 años, 3 meses de prisión por presentar un documento falso, una multa de 2,100 pesos con 90 centavos. Ok, y al otro, al que era aparentemente el que nada más era el abogado, ese la pudo librar porque demostró que él recibió el pagaré, que él no formó parte de esa falsificación. Pero bueno, aquí lo que vemos es pues un sujeto activo que desplegó una conducta intentando obtener una sentencia, intentando cobrar 5 millones de pesos con un pagaré que tenía una firma falsa. Entonces, por eso lo condenaron a 4 años, 3 meses de prisión. Entonces, con eso y aquí vemos también que se fueron a juicio. Y aquí la estrategia de la defensa de este sujeto, pues fue decir que no conocía al abogado, decir que fue un abogado el que cobró ese pagaré, pero que él no sabía nada. Y pues precisamente me imagino que la fiscalía acusó a los dos para que entre ellos empezaran a tirar. Y por eso el abogado en su defensa lo que dijo fue, a ver, yo voy a demostrar que fue él el que me endosó el pagaré. Entonces, al demostrarlo, el abogado se libró de responsabilidad, no lo condenaron a una pena de prisión, pero al liberarse él, acabó demostrando la culpabilidad del otro. Entonces, aquí vemos un buen trabajo de la fiscalía, en donde la fiscalía agarró a los dos y entre ellos precisamente se empezaron a atacar. Su estrategia fue decir, yo no estuve en el juicio, fue el abogado, y el abogado fue, sí estuve yo en el juicio, pero porque el pagaré me lo dio él. Entonces fue una buena estrategia, la verdad, de la fiscalía. Aquí sí, la defensa sí hizo más trabajo. Sí entiendo lo mejor que aquí sí hubo a lo mejor más probabilidades de pelear, la verdad. Aquí sí entiendo que se hayan ido a juicio porque eh, tanto por parte del abogado le funcionó haber sido a juicio porque obtuvo una sentencia absolutoria. Y por el otro, aunque obtuvo una sentencia condenatoria, sí dio pelea porque entiendo a lo mejor esa estrategia de decir, bueno, es que yo no estuve en ese juicio, fue un abogado, pero pues bueno, al final el abogado, pues por defenderse, pues le echó tierra, ¿no? Y pues sí, sí, y también no sabemos, es lo que les digo, a ver, uno como abogado tiene que protegerse. Uno no debe ser tan inocente de decir, oye, pásame un pagaré. Estamos hablando de que es un pagaré de 5 millones de pesos. Vamos a ponernos también del otro lado. ¿Qué tan razonable es que un abogado reciba un pagaré de 5 millones de pesos y que así como así le crea ciegamente al cliente? Que le diga, ah, sí, me está dando un pagaré de 5 millones, sí, ha de ser real. Híjole, también sí es medio sospechoso, ¿eh? O sea, es medio sospechoso que el abogado no le haya dicho al cliente, oye, dime si es verdadera la firma o no, que no le haya intentado corroborar. Inclusive, yo, por ejemplo, cuando he tenido pagarés que suben los 50,000 pesos, yo voy con un perito, porque sé que de 50,000 para arriba, la otra parte va a meter su peritaje. A lo mejor en pagarés de 5,000, 10,000 pesos, pues a lo mejor la gente ni se defiende, mejor prefieren pagar. Pero ya de 50 para arriba, yo normalmente empiezo a meter un perito, porque yo no le creo directo al cliente. Yo digo, a ver, perito, dime si la firma coincide. Y ya el perito me dice, sí, sin problema.
llévate el juicio. Entonces aquí la verdad sí se me hace medio sospechosa la conducta del abogado, en donde entiendo que aquí su defensa fue decir, a mí me pasaron el pagaré, yo no sabía nada, y se defendió bien, diciendo, miren, el otro me la endosó. Yo creo que a lo mejor el otro acusado, en vez de haber empleado esa estrategia de decir, no, es que yo no estuve en el juicio, hubiera sido mejor que lo que hubiera dicho es plantear una duda razonable. El decir, a ver, si yo me voy a ir, que se vaya también el abogado. Entonces, si el abogado me va a echar tierra diciendo que yo le endosé el pagaré, yo le voy a echar tierra diciéndole al juez, oye, ¿cómo es posible que un abogado reciba un pagaré de 5 millones y no revise si la firma es real o no? Entonces tiene cierta responsabilidad, cuando menos en grado culposo. Entonces, yo por ahí me hubiera ido, pero bueno, aquí, ahora que lo menciona Campos, pues sí es algo sospechosa de la conducta del abogado, pero pues al final, el juez resuelve conforme a lo que las partes le dicen. El abogado se defendió diciendo, a mí solo me dieron un pagaré, y el otro, el dueño del pagaré, fue una estrategia, pues a lo mejor muy ridícula, la entiendo, pero pues no le pegó, en donde dijo, no, es que yo nunca contraté al abogado, pero pues el abogado demostró que sí lo contrató. Entonces, a lo mejor hubiera sido mejor ese otro tipo de estrategia, diciendo, ¿sabes qué? Sí lo contraté, y tan lo contraté que tanto yo como el abogado somos responsables. Pero bueno, entonces, pues sí, ya con eso digamos que terminaría. Sí, efectivamente, el abogado no es perito, pero por eso es lo que yo decía, que si ya el acusado, el dueño del pagaré se iba a ir, cuando menos intentarle meter una responsabilidad al abogado, no en grado doloso, pero sí en grado culposo. En decir, a ver, un pagaré de 5 millones, ¿por qué no revisaste? No tienes dolo, pero sí cierta culpa. Pero bueno, no se fue por ahí la estrategia, y pues el abogado lo hizo bien. El abogado pues se asustó, y pues ya nada más lo que nos queda aquí es una lección de que pues al final no hay que confiar en los propios clientes. Híjole, por eso de repente que me dicen, oiga, que lleva asuntos gratis, pues imagínense todos los riesgos que uno corre, y luego para llevarlo gratis, pues no. Entonces, pues bueno, ya ahorita terminamos con este tema de análisis de sentencias. Si ya después quieren que sigamos analizando sentencias, me dicen. Y si no, si quieren que hable de algún otro tema, también lo checamos. De todos modos, por ahorita terminamos, y ya veremos en otra sesión. Dice, por otra sesión puedo explicar las partes de la sentencia. Ah, ok, sí. Sí, pues básicamente, miren, si gusta la checamos muy rápido. Muy rápido aquí. A ver, déjenme nada más hago pequeño esto. Sí, mire, si gusta, antes de que cierre, checamos muy de rápido las partes de la sentencia. Voy a mover esto para acá. Primero, básicamente se describe de qué se trata este documento. Aquí dice que es una sentencia. Entonces, luego viene, digamos, primero el rubro. Esta parte que viene acá arriba se le conoce como el rubro. El rubro es decir, la parte de arriba, en donde el juez nos dice qué es esto que estamos viendo. Si es una sentencia interlocutoria, si es un acuerdo o qué es. Aquí el juez nos dice que es una sentencia y nos describe muy resumidamente de qué se trata. Nos dice quién es el acusado, bueno, en este caso, quiénes son los acusados y cuál es el delito. Luego la siguiente parte es el resultando, en donde el juez nos resume qué es lo que pasó. Es decir, nos va a decir, ok, primero una persona denunciante al Ministerio Público, luego el Ministerio Público acreditó que había una comisión de un delito y llevó el asunto ante juez. Entonces, luego de ahí viene el considerando, en donde el juez nos va a decir por qué a su consideración condena o absuelve. El considerando es la parte donde vienen los argumentos jurídicos, el razonamiento del juez, porque debemos recordar que la Constitución nos dice que si el juez emite una sentencia, esta sentencia debe estar debidamente fundada y motivada. Es decir, tiene que haber argumentos racionales que convenzan, y esos argumentos tienen que estar relacionados con lo que dice la ley. Eso es el considerando. Todo esto, o sea, gran parte de la sentencia es precisamente el considerando, porque el juez justifica que no es porque está resolviendo porque así lo cree, o porque se levantó y tenía ganas de emitir una sentencia condenatoria, o porque a lo mejor
vio una señal en el cielo diciéndole que tenía que condenar. No. Precisamente el considerando es donde el juez demuestra por qué considera que va a absolver o a condenar. Si se fija, ¿cuántas páginas son de puro considerando? Puro considerando, son básicamente 40 páginas. Si se fija, todo esto es puro considerando. Y ya lo que va a venir hasta el final va a ser los puntos resolutivos. Aquí está, puntos resolutivos. Ya el juez nos dijo sus razonamientos y ya al final es, por todos los razonamientos anteriores, resuelvo esto. ¿Qué es la resolución? Condeno a esta persona a tantos años de prisión, tanto dinero de multa y tanto de reparación del daño. Y a este otro lo absuelvo. Entonces, digamos que vienen 4 partes. El rubro, en donde el juez nos dice hasta arriba de qué se trata esto. Un resumen muy rápido. Luego el resultando es un resumen de los hechos. Y el considerando es todos los argumentos, todo el razonamiento del juez, en donde precisamente el juez demuestra su capacidad. Y al final los puntos resolutivos. Por eso es que al final todo este tema que viene de lo de la votación y la elección judicial, la duda va a ser esa. Fíjense, como aproximadamente 40 hojas de puro resultando. Entonces, normalmente aquí en México estábamos acostumbrados a una carrera judicial, en donde una persona primero entra como secretario, bueno, o primero entra como auxiliar, luego como secretario, luego hace una serie de exámenes y solamente los mejores pasan a juez. Y luego de ahí los mejores hacen examen y pasan a magistrado. El problema ahora de la elección popular es que van a llegar los más populares, los que la gente eligió. Entonces, vamos a ver si un juez electo tiene la capacidad intelectual para hacer sentencias como estas, porque de otra manera nos va a estar vulnerando nuestros derechos, ¿no? Pero bueno, ya con eso digamos que terminamos, y pues ya, eso muy rápidamente son las partes de la sentencia. Y si se fijan, como abogados, lo que más nos importa como abogados son los considerandos. Para, si queremos presentar apelación, por ejemplo, que fuéramos los abogados defensores del condenado, yo tendría que checar en todos estos considerandos a ver en dónde considero que el juez tiene un mal criterio. Por ejemplo, yo tendría que checar y decir, a ver, es que sabes que aquí este argumento no está bien hecho porque considero que el juez debió condenar si tenía más pruebas, aquí las pruebas no son suficientes. Entonces, la apelación es cuando consideramos que la sentencia está mal, ya sea porque no está bien fundada o bien motivada, normalmente atacamos a alguno de los considerandos o todos los considerandos. Pero si atacamos todos, tenemos que ir punto por punto. Decir, el primer considerando está mal por esta razón. Segundo considerando está mal porque el juez dice que hay pruebas suficientes, pero la realidad es que solamente hay una prueba que no es suficiente y bla, bla, bla. Así, ¿no? Entonces, eso es básicamente el trabajo del abogado. Analizar toda esta sentencia, ver qué se hizo bien, qué se hizo mal. Y pues bueno, pues ahorita con eso terminamos de checar todo esto. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Si después quieren que haga otro live analizando sentencias, me comentan aquí en TikTok o en el grupo de Telegram. Y en caso de que no, pues también me dicen qué gustarían que analicemos posteriormente. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y a los que están en el grupo de Telegram, les voy a mandar un mensaje cuando suba el video a YouTube. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente y voy a ver, dependiendo qué tanto tiempo tenga mañana, a ver si me puedo conectar. Pero ya les avisaré por aquí por TikTok. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Saludos y buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora ven este video. Y gracias y hasta luego.